Bueno, vamos a continuar con el segundo bloque de estos videos, de estos trabajos que han presentado los distintos comités y los distintos actores que participan en la investigación en seres humanos. Vamos a darle paso a la palabra a Federico Lerner, con su trabajo de epidemiología de la participación en Argentina en la investigación clínica en COVID-19. Adelante, Federico. Muchas gracias, Claudia. Primero, felicitarlos por la organización del Congreso y ojalá, como charlábamos afuera, se vuelva a repetir, que sea el primero de muchos. Creo que estamos todos necesitando un lugar donde juntarnos y debatir este tipo de aspectos en la investigación clínica. Y referente al trabajo que nosotros realizamos, es la epidemiología de la participación de Argentina en la investigación clínica en COVID-19. Junto con Laura Dreising y Mariano Zarzecki, realizamos un análisis epidemiológico y descriptivo de las distintas fuentes de información que contamos en Argentina, del tipo de ensayos clínicos y estudios de investigación en seres humanos que se conducen en Argentina. Nosotros analizamos puntualmente el RENIS, el Registro Nacional de Investigaciones en Salud, PRISA, la plataforma de registro informatizado de investigaciones en salud de Buenos Aires, y la base de datos pública que tiene la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica de ANMAT. Hicimos búsquedas distintas, con distintos parámetros de búsqueda del tipo de estudios que se encuentran. El primero que hicimos en el RENIS fue con condición de salud COVID-19, hicimos otra búsqueda referente a títulos que contengan COVID, y analizamos y categorizamos, en base a las otras plataformas, todos los ensayos clínicos que se publicaron entre el comienzo del 2020 hasta junio del 2022. Arbitrariamente elegimos esas fechas para evitar tal vez algún tipo de ensayo que estaba siendo realizado a principios a finales del 2019, más virológicos o de plataformas tecnológicas, y no tanto ensayos clínicos en seres humanos. Y primero, antes de hablar en general de los resultados, queremos compararlo un poco con lo que se estudió por fuera de Argentina dentro de Latinoamérica. Y observamos que Argentina tuvo, como el resto de la investigación, una participación significativa dentro de los procesos de investigación en la región, pero sigue siendo un lugar poco frecuente para la realización de ensayos clínicos en general a nivel global. En Argentina hay registrados, dependiendo de la búsqueda, y esta es una de las conclusiones al final, entre 111 ensayos clínicos y 142. No hay un resultado armónico y homogéneo si analizamos las distintas bases de datos. En teoría esto es relativamente esperable. Las distintas fuentes de información muestran información distinta. PRISA solo muestra datos de comités que representan a centros en la ciudad de Buenos Aires. El RENIS junta la información de todo tipo de investigación en salud. En cambio, el ANMAT solo junta información clínico-farmacológica, vacunas, ensayos clínicos terapéuticos. Pero de ese gran grupo, entre 111 y 147 ensayos clínicos, solamente 72 son relacionados con investigaciones biofarmacéuticas, por englobarlos con algún término genérico. Existen un 50% de esos 150 ensayos clínicos que no son relacionados con resultados terapéuticos, epidemiológicos del curso natural de la enfermedad o de prevención por parte de vacunas. Están más relacionados a cómo impactó la pandemia, la infección por COVID-19 en poblaciones de riesgo, en factores epidemiológicos de salud, o cómo afectaron esas poblaciones a su práctica habitual,
pero no hablan de la descripción de la enfermedad, de su terapéutica o de su prevención, que son fundamentalmente las razones por las cuales tienen resultados distintos. Hubo en general un 70% de ensayos observacionales y un 32% de ensayos experimentales. El patrocinador, y esto es un detalle para enaltecer lo que pasó durante la pandemia, el 50% de los ensayos fueron patrocinados por organismos públicos. El Ministerio de la Salud patrocinó directamente 47 ensayos clínicos. Existe también un grupo importante de ensayos clínicos patrocinados por centros de investigación. Y acá abro comillas de quién es un centro de investigación. Para nosotros, en la categorización que hicimos para realizar el análisis, englobamos aquellas instituciones que fundamentalmente trabajan como centros. En algunos de esos casos, el trabajo de esas instituciones fue representar a industrias farmacéuticas o organismos extranjeros que necesitan un aval ante el ANMAT para asumir el patrocinio. Entonces, probablemente de esos 6 centros de investigación, 2 de esos estudios deberían haberse categorizado como CRO, porque en realidad funcionaron como un patrocinante local de empresas internacionales, pese a lo cual su actividad principal en Argentina es ser centro de investigación. Existe un ensayo clínico patrocinado por el Fondo de Investigación Científica y Tecnológica. Y también existe un grupo, a través de RENIS, menor, de CROs que hicieron investigación en esta patología. 2 de 5 de esos ensayos fueron por CROs internacionales. En Argentina es la forma de la CRO, se define como Contract Research Organization, no la forma, perdón. La sigla representa aquellas empresas que brindan servicios a la industria biofarmacéutica. Y 2 ensayos clínicos fueron por empresas nacionales. Y acá existe un detalle significativo. Para la base de datos de ANMAT, esos datos son completamente distintos. Existen 16 ensayos clínicos que fueron patrocinados por CROs internacionales y uno solo por CROs nacionales. Lo cual habla que si bien tenemos datos y empezamos a tener datos estadísticos que pueden llegar a ser analizables de la epidemiología de lo que es la investigación en el país, los datos no son consistentes. No hay alguna razón formal que uno pueda esgrimir por los cuales los datos son distintos. Si asumimos que los ensayos fueron únicos y que no existe alguna diferencia en la categorización de las mismas, no encontramos mucha razón para entender por qué hay menos en el RENIS que en la ANMAT. La industria farmacéutica patrocinó 15 ensayos clínicos en forma internacional y solo 2 ensayos clínicos en forma nacional. Este número se mantiene homogéneo para los resultados del ANMAT. Los porcentajes cambian porque el total es distinto. Nosotros agrupamos a todos los títulos de los ensayos clínicos en 5 categorías. Como trataba de explicar antes, hay una variedad en la forma del registro, no existe una categoría predefinida en las distintas bases de datos, entonces para poder hacer una descripción de los mismos nosotros los agrupamos. Y los agrupamos en 5 categorías: impacto sanitario, tratamiento, vacunas, vigilancia epidemiológica y otros. El impacto sanitario representó el 60% de los ensayos registrados en el RENIS y un casi 70% en la segunda búsqueda de RENIS, cuando solo buscábamos por COVID. En cambio, para la ANMAT, el porcentaje es mucho menor. Y esto es producto de que... ¿Perdón? Doc, perdón, 2 minutos. Sí, muchas gracias por el aviso. Quiero entonces darle los datos concretos de la categorización, que fueron un 70% de impacto sanitario, un 25% de tratamiento, un 5-7% de vacunas y un 8% para vigilancia epidemiológica. Y el resto lo podemos encontrar en otras categorías no predefinidas. Las conclusiones que nosotros podemos sacar de la evaluación de los resultados es que existe información confiable
que empieza a haber un registro sistemático y predefinido que puede ser analizable para tomar conductas posteriores, pero que todavía no tenemos datos consistentes entre las distintas fuentes de información. Y que para poder sacar conclusiones genéricas de las bases de datos, necesitamos que se empiecen a categorizar los tipos de estudios que se hacen en el país, sea por parte del RENIS, por parte de PRISA o incluso por ANMAT, y que esta información pueda estar disponible para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Es interesante esta mirada y esta perspectiva de categorizar los estudios para ir cruzando y unificar este lenguaje que tenemos. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a Fabiana Ibelli en su presentación de infección por COVID en sujetos participantes en ensayos clínicos durante la pandemia en Argentina. Te escuchamos, Fabiana. Bien, bueno, en principio quiero agradecer y felicitar al comité organizador por este primer congreso de ética en investigación y agradecer de parte de todos los autores la aceptación del estudio titulado Infección por COVID-19 en sujetos participantes en ensayos clínicos durante la pandemia en Argentina. Sabemos que la pandemia ha generado impactos inmediatos y profundos en los servicios de atención médica en todo el mundo, con importantes consecuencias para la atención médica no relacionada con COVID, impactando en los centros de atención médica, así como en centros de investigación clínica. Hemos encontrado escasa información sobre la tasa de infección por COVID-19 en sujetos que participan en ensayos clínicos, que por edad y comorbilidad son en general poblaciones de mayor riesgo. Por este motivo, diseñamos un estudio observacional retrospectivo, partiendo de la hipótesis científica que la tasa de infección por COVID-19 en sujetos participantes de ensayos clínicos debe estar por debajo del rango superior de infección acumulada de la población adulta de nuestro país, que es de 32%. El objetivo primario del estudio fue evaluar la tasa de infección acumulada por COVID-19 en la población en estudio. En forma adicional, investigamos la tasa de letalidad por COVID-19 y la caracterización del riesgo. En cuanto a la población en estudio, se incluyeron sujetos que participaron en estudios clínicos experimentales con reclutamiento o seguimiento entre el 31 de marzo del 2020 y el 31 de marzo del 2022, de estudios cuya evaluación y seguimiento ético ha sido subrogada a nuestro comité de ética y realizados por los investigadores que accedieron a participar. Se excluyeron protocolos pediátricos, observacionales, de corta duración, menor a 6 meses, y con sujetos internados. El tamaño muestral para probar la hipótesis alternativa que la tasa de infección está por debajo del 32% fue de 300 sujetos. En el periodo en estudio, nuestro comité tenía 230 protocolos activos aprobados que reunían los criterios de elegibilidad del estudio a cargo de 133 investigadores. Denominamos a esto población accesible. Se invitó a participar al 89%, 116 investigadores, de los cuales 16 accedieron a participar y completaron los formularios de reportes de casos. Estos investigadores tenían a su caso 73 protocolos, es decir, el 32% de los 230 protocolos, que enrolaron y siguieron 427 sujetos, que fue considerado esto como la población cohorte de estudio. La recolección de datos fue secundaria en función de los datos contenidos en las historias clínicas y en los formularios de reportes de casos de cada uno de los ensayos clínicos incluidos en el estudio. Los datos fueron llenados en planillas anonimizadas y se recabaron en ellas características demográficas y comorbilidades de los sujetos con COVID. De los resultados de un análisis intermedio con más del 90% de los datos, la edad promedio fue de 62.4, más o menos 12.2 años, sin predominancia de un género sobre el otro. Las patologías de estudio de investigación fueron, en un 38%, patologías endocrinológicas, nutricionales, metabólicas, seguidos por neoplasias, respiratorias y enfermedad cardiovascular. Y en cuanto a las patologías individuales que más frecuentemente estaban estudiadas en estos ensayos clínicos, fueron
diabetes, asma, cáncer de mama, insuficiencia cardíaca y obesidad. La tasa acumulada de infección con un N de 48 sujetos que tuvieron diagnóstico confirmado de COVID-19 ha resultado en una tasa acumulada de infección por COVID de un 11,2%, valores que se situaron por debajo del 17% de la población de 60 a 69 años de la Argentina, siendo este resultado estadísticamente significativo. Ahora, en cuanto a la tasa acumulada de letalidad, fallecieron 6 sujetos de los 48 con diagnóstico confirmado con COVID, resultando en una tasa acumulada de letalidad por COVID del 12,5%, valores que se situaron por encima del 4,67% de la población de 60 a 69 años de la Argentina, siendo este valor también estadísticamente significativo. Los sujetos con COVID-19 se caracterizaron por tener una elevada prevalencia de comorbilidades, como pueden ver en la diapositiva. Las principales comorbilidades de riesgo encontradas fueron diabetes, patologías respiratorias, ambas, cada una en un 33,3%, cardiovascular en un 31%, coincidentes ambas con comorbilidades encontradas en la población general. En función del puntaje de riesgo que toma en cuenta la edad y las comorbilidades, el 92% de los sujetos con COVID-19 presentó riesgo incrementado de letalidad por COVID-19. Se caracterizó el riesgo de mortalidad por COVID en función del puntaje modificado que divide el riesgo en 5 categorías, que son riesgo bajo, leve, moderado, alto y muy alto, según la presencia o ausencia de factores y comorbilidades de riesgo. En conclusión, la tasa de infección por COVID-19 en sujetos adultos participantes de ensayos clínicos estuvo por debajo de la cifra de la población de Argentina de similar edad, pero la tasa de letalidad por COVID-19 en los sujetos adultos participantes de ensayos clínicos estuvo por encima de las cifras de la población de Argentina de similar edad. Esto se puede explicar por el riesgo que tiene esta población de participantes. Quiero destacar que nuestro trabajo tiene limitaciones. No podemos descartar el sesgo de selección relacionado con los investigadores que accedieron a participar. No obstante esto, hemos podido incluir en la población en estudio un número importante de sujetos reclutados, que fue aproximadamente un tercio de los estudios activos durante la pandemia que tuvimos. Por otro lado, nuestro estudio se basó en datos confirmados, no tenemos el número de casos asintomáticos, y además, por ser un estudio observacional, está sujeto a múltiples sesgos relacionados con la calidad de los datos. Sin embargo, como hemos incluido estudios experimentales que se realizan con un alto estándar de calidad, con monitoreo de acuerdo a buenas prácticas clínicas, resulta poco probable que exista un subregistro de casos confirmados por COVID. Finalmente, quiero agradecer a todos los investigadores que han participado. Muchas gracias por su atención. Gracias, Fabi. Muy interesante, muy profundo el trabajo y la verdad que, gracias por respetar los tiempos, pero la verdad que este trabajo creo que da para conversar más estos datos, estos resultados, ¿no? Este seguimiento de estos pacientes. Así que muchas gracias. Vamos a continuar con el doctor Rodolfo Musi. Nos va a presentar factores sociales múltiples y principios éticos a considerar en la población de una investigación clínica en un contexto de emergencia sanitaria. Adelante, doctor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Celebro la oportunidad de este primer Congreso de Ética en la Investigación porque justamente nos da una oportunidad de encontrarnos con pares y colegas que en distintos roles compartimos el mundo de la investigación clínica. Y justamente lo que traigo a presentar es una idea, digamos, a ser sometida y que después me dicen una devolución, que qué les parece, si les parece pertinente o no, porque a veces es necesario la revisión entre pares y poder confrontar y debatir ciertas cuestiones que lo hacemos dentro de los comités, pero este es un ámbito muchísimo más amplio. Soy miembro del comité de INAER y del comité de GEDIC de la Ciudad de Buenos Aires y también del comité CSIC y del comité CEDICIN de la provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos a comenzar ahora. Básicamente, digamos, lo que quiero presentar ahora es una idea, ¿no? Y es una idea, y la siguiente es la siguiente idea. La pandemia trajo una serie de problemas a la sociedad, específicamente trajo restricciones
en los derechos humanos de las personas, por un lado. Y por otro lado tenemos la evaluación de los protocolos de investigación clínica. En principio parecería que no hay ninguna vinculación y es justamente lo que yo quiero explorar en esta presentación y es ver una vinculación que hay, que a lo mejor no es una vinculación directa, pero para mí es una vinculación indirecta y que es pertinente. Esta es básicamente la idea, ¿no? Y obviamente lo que propongo en esta presentación es tirar una idea con el fin de lograr un aprendizaje, dado que si llegáramos a pasar por una situación similar en el futuro, esperemos que no, si se recrea un escenario de pandemia, obviamente esta experiencia nos ha dejado un aprendizaje que tenemos que capitalizar para después nosotros poder hacer nuestro trabajo ético de una mejor manera, ¿no? Vamos a empezar entonces con lo siguiente. Al inicio de la pandemia, hubo una serie de recomendaciones, estrategias, orientaciones, emanadas de distintos ámbitos. Podemos mencionar, por ejemplo, orientación y estrategias para agilizar la revisión y supervisión éticas de investigación relacionadas con COVID-19 de la Organización Panamericana de la Salud de abril del 2020. Podemos mencionar la resolución 908 del 2020 del Ministerio de Salud. También ANOT sacó algo similar. Y hay, digamos, varias, ¿no? Pero fundamentalmente estas recomendaciones estaban focalizadas en cuestiones procedimentales y funcionales de los comités, cómo los comités deberían funcionar para poder emitir el dictamen lo más rápido posible. Y tenían un segundo objetivo, que era la protección de los integrantes de los miembros del comité y también de los pacientes que formaban parte de los estudios clínicos en general. Las cuestiones metodológicas permanecen fuera de discusión, porque la metodología es lo que asegura luego la validez de los datos y de los resultados de los estudios clínicos. Entonces es algo que no se sometía mucho a discusión. Y entre estas orientaciones procedimentales y funcionales, tenemos, por ejemplo, como la flexibilización de los requisitos para la presentación de la documentación. La documentación podía ser presentada electrónicamente, se podía archivar electrónicamente, quórums limitados. Básicamente trataban sobre una cuestión de funcionamiento de los comités, que es uno de los aspectos que se tuvo en cuenta y que para mí por ahí habría que agregar otro que desarrollo más adelante. Esto fue con relación a los comités y a la elaboración de los protocolos. Ahora nos vamos hacia el otro extremo, que tiene que ver con la pandemia, las medidas de confinamiento que impuso la pandemia y en consecuencia las restricciones a los derechos humanos que la población sufrió, esa carga de restricciones que sufrió la población en general a partir de las medidas que se tomaban y que eran, digamos, muy serias porque tenían que ver con el derecho a trabajar, a circular libremente. Otras cuestiones tenían que ver con, por ejemplo, el derecho a acompañar o ser acompañado frente a una fase terminal de la vida, y no se podía porque estaba absolutamente restringido todo, o visitar a familiares, padres, abuelos que se encontraban en instituciones geriátricas. O sea, hubo una restricción de los derechos humanos bastante importante, originada por las medidas de la pandemia. Y al mismo tiempo, si hablamos de derechos humanos, estos están muy vinculados, directamente vinculados con el concepto de dignidad humana. Y la dignidad humana también es un concepto que se encuentra presente en la teoría principalista, ¿no? Una teoría que, si bien hay varias teorías éticas, la teoría principalista es la que más hegemoniza o la que más prevalece, y específicamente el concepto de dignidad humana es desarrollado por Kant con su principio de autonomía. Entonces, acá nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Quién determina la carga que deben sufrir los ciudadanos en un contexto de pandemia? En general, los ciudadanos no tenemos la oportunidad, en un contexto de emergencia sanitaria, de poder incidir en las políticas públicas. Las políticas públicas son tomadas por los decisores políticos o los funcionarios que ocupan el gobierno que esté en ese momento. Entonces, no es un aspecto en el cual nosotros podamos influir. Pero, sin embargo, y esto lo rescato del documento Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, que pone en evidencia que el COVID-19 afectó la plena vigencia de los derechos humanos de la población, ¿no? O sea, era un tema serio, era un tema muy serio este. Las medidas que los estados adopten, en particular aquellas que resulten las restricciones de derechos o garantías, deben ajustarse a los principios pro persona de proporcionalidad, temporalidad y deben tener como finalidad legítima el estricto cumplimiento del objetivo de salud pública. Esta es una cita sacada de ese mismo documento. Entonces, voy a empezar a acercar estas dos partes que
parecerían que una no tiene nada que ver con la otra y yo las intento de algún modo vincular. Por un lado hay una racionalidad técnica que tenía que ver con estas recomendaciones sobre cómo deberían funcionar los comités de ética. Por otro lado hay una racionalidad política que son las medidas que se adoptaban. Y yo quisiera resaltar y poner en evidencia la necesidad de una racionalidad ética, o sea, una racionalidad ética entendida como una comunicación deliberativa en donde las personas con argumentos consensúan qué es lo correcto de lo incorrecto, ¿no? Entonces, acá hay dos conceptos fundamentales. Por un lado es proporcionales y temporales, o sea, las medidas del confinamiento tienen que tener el menor alcance posible y tienen que durar lo menos posible. ¿Y dónde está la vinculación entre los dos aspectos que acabo de mencionar? Ustedes después me dirán si estoy acertado o no. Y es que los ensayos clínicos concretamente prometen terminar con la pandemia, o prometen, o por lo menos desarrollan investigación con resultados esperables que sean positivos, con el fin de terminar la pandemia y en consecuencia terminar con las restricciones a los derechos humanos de las personas. Entonces, la relación es, por un lado tenemos los estudios clínicos, por el otro lado tenemos las restricciones a los derechos humanos. Los resultados de los ensayos clínicos impactan directamente en la sociedad, porque son los que producen las vacunas, con lo cual al terminar con la pandemia, o por lo menos a minimizar sus efectos, tiene un impacto directo sobre la misma población que sufre las restricciones a sus derechos humanos. Entonces, la propuesta que acerco es proponer un espacio deliberativo en donde todos los comités locales, en este caso de la ciudad de Buenos Aires, que cuentan con sus respectivos miembros de la comunidad, que son pacientes, expacientes o personas de la sociedad, que son los que también sufrimos las restricciones a los derechos humanos, puedan deliberar con respecto a qué, con respecto a cómo debe desenvolverse o cuáles son los criterios para evaluar un ensayo clínico. O sea, qué tipo de protocolos estamos dispuestos a aceptar y qué tipo de protocolos estamos dispuestos a rechazar. No tiene que ver con cuestiones procedimentales, sino tiene que ver con cuestiones que alteran la relación riesgo-beneficio. Y aquí yo pongo en consideración algunas preguntas, y puede haber otras preguntas también, y si es que, por ejemplo, son preguntas así como ejemplo, ¿no? Si a mayor mortalidad ocasionada por una enfermedad se altera la relación riesgo-beneficio en favor de aceptar un mayor riesgo a participar, que es algo que está en el ámbito de la autonomía de los pacientes. ¿Qué rol juegan las personas directamente afectadas? ¿Qué tiene que decir? Perdón, doctor, 2 minutos. Ok, gracias. ¿Qué es lo que tienen que decir las personas de la sociedad con respecto a esto? ¿Quién determina, ¿quién determina la carga que deben sufrir los ciudadanos en el contexto de la pandemia? Entonces, entendemos que hay una relación indirecta entre la afectación de los derechos humanos prolongadamente y la necesidad de la obtención de resultados de los ensayos clínicos. Y esto tiene que ver en si se puede acelerar o cómo se puede acelerar concretamente los ensayos clínicos y que las personas tendrían que decidir sobre eso porque están afectadas también por las restricciones. En este sentido, les tiro algo que por ahí no es algo con lo que yo comulgo, pero solamente a modo de ejemplo. Ustedes saben que la teoría principalista se nutre de dos teorías convergentes, que es la deontológica de Kant y la teoría utilitarista. Cuando hay dos principios en juego y entran en conflicto, nos enfrentamos a un dilema, pero hay veces que puede prevalecer más un principio y puede prevalecer más el otro principio. Y pregunto, a lo mejor, si en un contexto de emergencia sanitaria los protocolos no deberían estar siendo más evaluados bajo una teoría ética utilitarista. Es algo que nosotros no lo podemos decidir, ¿no? Es algo que tendría que ser deliberado, y eso alteraría o modificaría un poco sobre cómo estos protocolos pudieran ser llevados a cabo para poder obtener resultados, digamos, antes. En conclusión, es necesario que las consideraciones que se tienen en cuenta a la hora de evaluar protocolos de investigación clínica en un contexto de pandemia trasciendan meramente lo procedimental funcional e incluyan a los mismos comités, que contamos con miembros de la comunidad, en una instancia superior a ellos, que tendría que ser un ámbito
dentro de la misma ciudad de Buenos Aires, que pueda coordinar esto para que se delibere y se generen orientaciones, estrategias, recomendaciones, ¿por qué no principios? Que de algún modo luego nosotros, los comités, podamos aplicar en la evaluación de los ensayos clínicos. Básicamente esta es la idea, así que les agradezco mucho que me hayan prestado atención. Muchas gracias, licenciado Musi. Casi caigo de vuelta en doctor. Estamos muy acostumbrados a llamarnos así. Aunque no lo somos, yo soy abogado. Bueno, muy interesante. Yo me anoté unos puntos para charlar sobre esas preguntas que usted se hace en su ponencia. Me parece muy interesante y podría ser lo primero que charlemos después cuando termine la próxima ponencia. Bueno, la próxima va a estar a cargo de María Alejandra Petino Zapala. Entiendo que también está ahí Nahuel Palito. Y también Ailín, ¿no? Ailín Benedetto y Carolina. Y Carolina Campo. Estoy escuchando. Bien, ahí estaba haciendo un poco de eco. Bueno, los invito a que expongan su ponencia, que se titula Aspectos éticos visibles y ocultos del proyecto Poblar, relevantes para el campo de la ética en investigación. Les cedo la palabra y la pantalla, si así lo desean. Comparto pantalla. Bien. ¿Se ve? Bueno, somos del grupo de Filosofía de la Biología. Nuestro trabajo trata sobre este proyecto Poblar. Se trata de un biobanco genómico de la población argentina. Definimos un poco mejor en el video de qué se trata, pero en principio es una iniciativa definir genomas de referencia y armar un mapa genético de la Argentina, principalmente con el objetivo de desarrollar tratamientos, predicciones o intervenciones que estén dirigidas a la población argentina en base a sus características genéticas. Es importante resaltar que se trata de un banco que es de población general, o sea, no está destinado a trabajar patologías monogénicas ni congénitas, sino a tratar con personas de la población en general. Y de esta forma lo podemos ver como inscripto en la medicina de precisión, en que la meta es un tratamiento específico para cada paciente y el poder reflejar una diversidad de las poblaciones latinoamericanas y de esa forma ellos argumentan contribuir a disminuir las inequidades. Entonces hay algunos aspectos éticos que son visibles de los biobancos de datos en los que no nos vamos a concentrar tanto porque suelen surgir bastante frecuentemente, como la validez del consentimiento informado, la autonomía personal y la privacidad de la información, y lo que nos interesa en este trabajo es tal vez abrir un poco la puerta a algunos aspectos de los que no se habla tanto en referencia a este tipo de biobancos. Y bueno, en primer lugar queremos hablar de que esto se inscribe en un fenómeno que se puede llamar genetización de la sociedad, que tiene que ver con el privilegio de la información genética en pensar las características, en este caso humanas, de salud, pero que no se restringe solamente a cuestiones de salud, y que genera una cierta individualización. Estamos hablando de lo que sucede a los individuos y estamos tal vez perdiendo de vista otro tipo de factores que tienen que ver con lo social, y que actúa para visibilizar más las dimensiones biológicas de las personas que otro tipo de dimensiones de las problemáticas de salud. Y algunas preguntas que también nos surgían es, bueno, ¿para qué y para quiénes es este proyecto? ¿Cuál es el público en la salud pública? Y cómo podemos pensarlo como una forma tal vez de mercantilización de la salud y la enfermedad, es decir, quiénes son los que se benefician realmente a partir de un producto de estas características. Y hablando un poco del tema de la autonomía individual, también nos interesaba problematizar que se suele hablar mucho del tema de la autonomía en función de, bueno, que los individuos tengan la capacidad de decidir libremente, pero en este caso, se habla, en este proyecto en particular, se hace mucho hincapié en la diversidad genética y genómica de la Argentina y se habla de pueblos originarios o tal vez de representar adecuadamente a poblaciones que no sean urbanas, que sean subalternizadas, y uno podría pensar también en que a veces estas poblaciones pueden regirse por otras lógicas que no son las mismas que en las
los modos de vida occidentales, que pueden pensar la autonomía de formas más comunitarias, que pueden tomar sus decisiones de formas que no sean individuales, y que tal vez no se está considerando esta forma de autonomía a la hora de participar en este tipo de iniciativas. Bueno, perfecto, Ale, muchas gracias. Ahora continúo yo, ¿se me escucha? Sí. Bueno, Perfecto. entonces, a modo de cierre, pero también de apertura, porque son cosas que nos gustaría seguir discutiendo a continuación, a la izquierda van a encontrar qué es lo que se suele señalar, ¿no? Cuáles son los aspectos visibles que suelen aparecer discutidos, tanto por los protagonistas que están detrás del proyecto Poblar, como así también algunos trabajos de investigación que centran el análisis en los aspectos éticos de los biobancos. Por ejemplo, aparecen cuestiones que ya mencionó Ale, consentimiento informado. Muchas de las cosas que aparecen acá, por ejemplo, tienen que ver con si los consentimientos tienen que ser amplios o específicos, cómo, por ejemplo, se pueden pensar los usos futuros, cuánto tiempo deben almacenarse las muestras, y demás cuestiones, que no vamos a meternos ahora. El tema de la autonomía individual, que también mencionó Ale, y en temas de genética es muy sensible la cuestión de la privacidad de los datos. Ese conjunto de elementos que aparece ahí es lo que más suele estar discutido en lo que respecta a la ética en investigación. De hecho, está la resolución 2940 del 2020 que intenta regular los biobancos, que pueden consultar, que es muy interesante, y hay otro trabajo de una colega que se llama Ana Palmero, donde también discute estos aspectos y está centrado en estas cuestiones que les estamos diciendo. Ahora bien, ¿cuáles son entonces, recapitulando un poco, los aspectos que se omiten o que no suelen ser tan discutidos o analizados? Son los que aparecen a la derecha. Y por ejemplo, una de las cosas que más nos preocupó cuando nos pusimos a analizar este proyecto es, bueno, efectivamente, ¿quiénes son los que demandan este tipo de iniciativa que ya es una política pública nacional? ¿Qué piensan las comunidades al respecto? Y acá, por ejemplo, nos gustaría retomar la pauta 7 de la guía SIOMS, donde habla justamente del involucramiento de la comunidad. Voy a leer rápidamente un fragmento para que se entienda a qué nos referimos. Dice, los investigadores, patrocinadores, autoridades de salud e instituciones pertinentes deberían trabajar conjuntamente con los posibles participantes y comunidades en un proceso participativo significativo que los incluya de una manera temprana y sostenida, el término temprano es muy importante, en el diseño, desarrollo, ejecución y monitoreo de la investigación. O sea, en todo proceso y en toda etapa de la investigación. Y dice más adelante, antes del inicio de un estudio, y si es factible, se debería consultar a la comunidad de la cual se reclutarán a los participantes acerca de sus prioridades de investigación. Y la verdad que nos cuesta creer que en Argentina, donde tenemos a lo largo y ancho del país pueblos fumigados, por ejemplo, las prioridades de investigación de estas comunidades tengan que ver con hacer una secuenciación de su genoma. Entonces creemos que este es un aspecto omitido o poco discutido, poco visibilizado. Después voy a pasar a algunas otras cuestiones más rápidas, las relaciones de poder, cuestiones de vulnerabilidad, la genetización de la salud que ya mencionó Ale, el peso de la evidencia, qué es lo que efectivamente nos permiten decir los genes respecto a nuestra salud, el rol de los intereses comerciales y la mercantilización de la vida, digamos, esto es un aspecto sumamente importante en nuestro país, porque en las últimas décadas la mayoría de los proyectos tecnocientíficos que se han impulsado desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología han priorizado el lucro en contra de los verdaderos intereses de las comunidades, y por ejemplo podemos mencionar el desarrollo de los organismos genéticamente modificados. Entonces, este proyecto creemos que se podría inscribir en estas mismas lógicas. Los últimos dos puntos tienen que ver con lo que mencionó Ale en la parte de autonomía, si no estamos tratando también con comunidades que tienen procesos de decisión colectivos, y trabajar ahí sobre la autonomía individual podría tener ciertos conflictos o debería ser problematizado en principio. Siguiente, Ale. Entonces nos preguntamos también un poco como Rodolfo, ¿qué es lo que se puede hacer desde la ética en investigación? ¿Qué podemos hacer desde nuestros espacios? Y acá se nos vienen a la cabeza o se nos ocurren dos caminos.
Uno, que es el que consideramos que es el más transitado, quizás, que tiene que ver con asumir acciones de supervisión y control, es el de esperar a recibir protocolos y analizarlos en sus aspectos éticos, así también los consentimientos informados, en cada centro a ver si se cumplen las normativas y regulaciones vigentes. Y el otro camino, que es el que nos parece más necesario en países como la Argentina, es participar activamente como comunidad que piensa y trabaja en temas de ética en la investigación acerca de este tipo de iniciativas tecnocientíficas que vienen con la idea de modificar también qué tipo de salud tenemos y qué tipo de medicina, o a qué tipo de medicina debemos orientarnos. Porque tal como sucede con este proyecto Poblar, tienen implicancias muy fuertes y muy marcadas en las políticas públicas nacionales. Siguiente, Ale. ¿Y por qué decimos esto? Porque, fíjense, para quienes sostienen este tipo de proyecto, el tipo de medicina al que debemos orientarnos en Argentina no está en discusión. Voy a leer la cita rápidamente. Este es un trabajo que justamente presenta esta iniciativa y que es del 2019. Nuestro país debe decidir si importa de otros países este conocimiento para aplicarlo de manera inespecífica, o la otra alternativa es poner en marcha un proyecto nacional para beneficiar de manera inclusiva a nuestra población con los adelantos propios de la biomedicina y la salud del siglo XXI. ¿A qué tipo de medicina debemos orientarnos? No está en discusión, es una cuestión que viene clausurada ya de antemano por las propias características en las que se formula este proyecto. Entonces, desde nuestra posición creemos que en realidad esto es una falsa dicotomía, porque en realidad en ningún caso nos permite pensar de manera crítica, y esto es algo sumamente importante desde el punto de vista ético, cuáles son las concepciones de salud y de medicina que subyacen a los desarrollos actuales tecnocientíficos, como el proyecto Poblar. Y acá, de vuelta, hacemos la invitación, porque nos parece que esto es parte también del objetivo de estas jornadas, invitarnos a pensar. Creemos que tenemos que superar esa dicotomía y ampliar las discusiones, las responsabilidades y las acciones que tenemos como miembros, participantes de espacios donde se discute la ética de la investigación. Más que nada en los países latinoamericanos como el nuestro, que sabemos que está atravesado por un montón de cuestiones de precarización, tanto en aspectos materiales como de salud. Siguiente, Ale. Bueno, eso es todo, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por esta última exposición y bueno, extiendo el agradecimiento a todos los expositores. La verdad que muy interesante los temas. Los últimos dos creo que apuntan hacia lo mismo, ¿no? Da la sensación de que apuntan hacia el involucramiento de la comunidad, un mayor involucramiento, eso no hay duda. Da la sensación de que la inclusión de un miembro de la comunidad en el Comité de Ética e Investigación queda un poco limitada y un poco acotada, digamos, porque, bueno, es la comunidad en la evaluación, pero aparentemente sería necesario también que la comunidad esté involucrada en el inicio, en el diseño de un estudio, en la política, en la orientación, en una dirección de la investigación en general. Es una lectura personal que hago, ¿no?, de las últimas dos exposiciones. Yo quisiera preguntarles, tal vez a los últimos dos, pero luego extensivo también para los otros participantes, es ¿qué espacios les parece, creen ustedes que podrían ser espacios adecuados para este tipo de intervenciones de la comunidad en general? Federico Lerner, de Latina, va a hacerlo contesto. El 50% de los ensayos clínicos realizados sobre COVID en los últimos 19 meses fueron patrocinados en Argentina por el Ministerio de Salud. O sea, creo yo que no es la industria biofarmacéutica el principal responsable del patrocinio, que es eso que vos planteabas como quién diseña, quién desarrolla y quién conduce la investigación. Y eso habla de la sociedad, nosotros elegimos a nuestros gobiernos. Entonces nosotros estamos representados como patrocinantes en el 50% de los ensayos en COVID los últimos 20 meses. Y también habla un poco de qué tipo de investigación queremos como sociedad. Queremos tener herramientas terapéuticas, queremos tener herramientas
diagnósticas, queremos evaluar cómo la pandemia impactó en nosotros, y creo que la respuesta es todo. Creo que tenemos una sociedad tan diversa que podemos patrocinar lo que nosotros querramos patrocinar. Creo que lo que mostró la doctora Ibelli, Fabiana, es que la gente se enferma menos participando en la investigación clínica independientemente de lo que se estudie. Entonces, más allá de que los ensayos clínicos tuvieron una difusión y mostraron que las vacunas son imprescindibles y que no se pueden discutir, tener otra patología y participar en investigación clínica hizo que se infectaran menos. Esos son los resultados que hay que destacar del estudio de FEFIN. Y no quiero robarle el tiempo al resto. No, pero atravesaste todas las ponencias en un minuto, así que fue muy adecuada, muy atinente la intervención. Sí, Fabiana. Y en cuanto a la respuesta del involucramiento de la comunidad, que me parece algo más que necesario, quizá lo que podemos hacer, que es algo que comenzamos a hacer nosotros, porque es muy difícil abarcar a toda la comunidad, ¿no? La verdad es que es muy interesante lo que ustedes plantean. Nosotros lo que estamos empezando a realizar es colaborar con el empoderamiento de la población a través de las sociedades de pacientes, que es una idea. Nosotros no vamos a poder con todo, con lo cual los invito a que todos, entre todos, creo que vamos a poder lograr esto que ustedes plantean, que es claramente muy interesante. Y después, con respecto a nuestro trabajo, Federico, eso que vos dijiste, que insisto, por eso una de las últimas diapositivas se habló del tema de los sesgos, es los pacientes en investigación clínica están más cuidados. Entonces, ojo también, ¿no? Por eso aclaré el tema de los sesgos. No solamente es importante ver la mortalidad que se correlaciona con que tenían muchas comorbilidades, pero no nos olvidemos que los pacientes en investigación clínica están muy cuidados. Eso quería comentar. Sí, personalmente no hablaba de la letalidad, sino la tasa de infección, que fue menor a la población en general. Y lo que vos dijiste de involucrar a los participantes es involucrar a las sociedades de pacientes. Creo que el mejor ejemplo es lo que se está haciendo hoy con las enfermedades poco frecuentes, donde tienen un rol crucial, y hemos discutido en otros foros esto mismo. Creo que la sociedad necesita mejores herramientas terapéuticas. Y no somos nosotros como médicos los que decidimos solamente cuáles son, sino son los pacientes. Somos los pacientes, nosotros somos enfermos en algún momento también, que tenemos que elegir qué es mejor para nosotros mismos. Eso del empoderamiento, como vos decías. Creo que estamos todos de acuerdo en esto, que la participación de la comunidad no se puede reducir solamente a la participación de un miembro en un comité. ¿Se acuerdan que hace unos años nosotros organizamos una jornada en donde llamamos a participar no solo a los grupos de pacientes o de familiares de pacientes, sino a grupos que se sentían representados dentro de la comunidad a través de distintas asociaciones? Entonces digo, en algún punto esta discusión nos ayuda a reflexionar sobre darnos la oportunidad y el espacio para empezar a trabajar con estas comunidades que representen a los distintos grupos, no solamente de pacientes, sino con estos cambios que se vienen gestando de darle voz a gente que necesita estar empoderada para poder ser escuchada, ¿no? Porque ser escuchado necesita un espacio, ¿no? No solamente decirlo, sino generarlo. Así que bueno, la verdad que este espacio puede servir para, bueno, empezar a reunirnos y convocar a esta gente para empezar a trabajar. Así que bueno, realmente muchas gracias por la participación de todos. Muy enriquecedor este espacio, a pesar de las diferentes ponencias. Muchas gracias.